Muy buenas noches. Ahora les vengo a hablar sobre los efectos que afectan la gran cantidad de rayos X en nuestra vida y en los demás. Bueno, más que todo también vamos a seguir hablando sobre los efectos que dan los factores de emisión de rayos X. Esto más que todo se da cuando hay un cambio, por ejemplo, entre los MA a los MAS. Esto cuando, por ejemplo, ponemos un cambio de 200 a 400 la corriente, también esto no afecta si está constante lo demás, pero puede variar, ¿verdad? Porque si está constante, lo demás no cambia, pero si cambia lo que es el cuadrante A4, ¿verdad? Esto más que todos los efectos en los MA a MS. También hay otro efecto sobre el espectro de emisión de rayos X que no involucra a la energía característica, no lo involucra, no le afecta, pero sí afecta a otras cuestiones. Por ejemplo, en los KBP, si aumenta el KBP, entonces, si aumentan los KBP, entonces los KBP hacen un aumento también de 4 cuadrantes y todo esto. Entonces, esto más que todo continuando con el espectro de emisión de rayos X. Pero también tenemos otros efectos que son el efecto de la gran cantidad de rayos X. ¿Qué efecto provoca la gran cantidad de rayos X? No solo en nuestro cuerpo, sino que también lo afecta en otras cuestiones. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos que son factores que afectan el tamaño y la posición relativa de los espectros de emisión de rayos X. Por ejemplo, el factor es el corriente de tubo, pero que afecta la amplitud del espectro. Entonces, si aumenta la energía de tubo, nos afecta la amplitud del espectro, ¿verdad? También tenemos lo que es el factor del voltaje de tubo que afecta la amplitud y la posición. Eso es lo que está afectando mucho lo que es el voltaje de tubo. También tenemos lo que es la filtración añadida. Esto afecta también la amplitud y más efectivo a bajas energías. O sea que afecta también lo que es la baja energía, que esto es lo que da la efectividad, ¿verdad? Más que todo en la filtración añadida porque esto reduce el haz útil y solo va a dar al paciente, y cuando lo que el paciente recibe es una pequeña cantidad, es una pequeña dosis de milisievert lo que recibe de radiación. Por eso no es recomendable volverlos a radiar cada rato para que no siga aumentando, porque el paciente solo una vez visita. Pero mientras que nosotros, más que todos los POE, sí estamos todos los días, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo sobre esto que es la filtración añadida. El material del blanco también hace la amplitud del espectro y posición de la línea espectral. Esto es lo que provoca uno de los efectos. Y también tenemos lo que es la forma de onda voltaje, también es la amplitud más efectivo a las energías. O sea que tenemos dos efectos, dos factores que afectan positivamente, no negativa. Porque, por ejemplo, aquí tenemos que la filtración añadida, amplitud, el efecto es en la amplitud más efectivo a bajas energías. Y mientras que la forma onda de voltaje también es amplitud y más efectivos a altas energías. Una es baja energía y la otra es alta energía. Entonces sí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos que entre la energía rayos X, entre más energía vemos, más número de rayos X hay. Y aquí también viene lo que es la filtración. ¿Por qué? Porque la energía de rayos X, si ponemos 4 milímetros de filtración añadida, es poco lo que sube
de número de rayos X, pero si le ponemos 2 milímetros de filtración añadida, sube un poquito más los números de rayos X. Ahora, vamos a tocar otro tema. El otro tema son los efectos por la gran cantidad de números de rayos X. ¿Qué efecto tiene en todo esto, verdad? Y uno de los ejemplos es que si aumentamos los MAS, también aumentamos proporcionalmente la cantidad de rayos X. Y esto también tenemos que la exposición del receptor de imagen también aumenta. Esto aumenta bastante. Por ejemplo, si nosotros le aumentamos más MS, aumenta la cantidad aumenta proporcionalmente. Si yo aumento 20 por ejemplo, tengo 15. Por ejemplo, tengo 15 AMS. 15 MAS. Pero si yo le aumento el doble, que es a 30 MAS, entonces aumenta proporcionalmente lo demás. Si lo dejo solo a 15 AMS y lo demás no lo cambio, entonces sí había un efecto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos también con los KBP. En los KBP aumenta, si aumenta los KBP, aumenta también la exposición. Entonces, si yo, por ejemplo, los KBP, si yo hay una fórmula que es así, ¿ves? Más que todo, si los KBP al cuadrado, 1 entre KBP, 2, o aquí el 2 y aquí el 1 al cuadrado, todo esto da lo que aumenta. Entonces, si nosotros hacemos eso, ponemos, por ejemplo, aquí, KBP, por ejemplo, son de 15 KBP. Este es el viejo, ¿verdad? Este es el nuevo, perdón. Entonces sería aquí, pongamos que el viejo, el nuevo sería 25 KBP. Este es el 1. Y, por ejemplo, si ponemos lo que es 15 KBP 2 al cuadrado, lo que salga es lo que va a aumentar. Es lo que va a aumentar. Lo que salga en este ejercicio es lo que aumenta. Por eso le estoy poniendo, si aumentamos KBP, aumentamos el número de exposición. Y también, por ejemplo, la distancia. Si la distancia disminuye, disminuye también la cantidad de exposición. Pero si la filtración disminuye, también disminuye la cantidad de radiación o la cantidad de rayos X. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que a veces cuando tenemos, son efectos que provocan, son factores que provocan efectos más que todo sobre las exposiciones en radiología, ¿verdad? Ya sea en tomografía, en cualquier otra área. Siempre recibimos radiación, solo no recibimos radiación cuando es resonancia magnética y cuando son ultrasonidos. Pero sí miramos que los factores que afectan la cantidad de rayos X y la densidad óptica son los MAS, los KBP, la distancia y la filtración. Entonces, si aumentamos MAS, se aumenta proporcionalmente. O sea, si tengo 15 y aumento 15 más, sería 30, ¿verdad? Porque estoy duplicando los MAS. Mientras que los KBP, si aumento KBP, aumento mayor número de exposición. Eso es lo que pasa.
Y si en la distancia es al revés. En la distancia si disminuye la exposición. Y si la filtración disminuye la exposición. O sea que si aumenta la exposición, si aumenta la distancia, aumenta la exposición. Y si la filtración aumenta también la exposición. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una radiografía y, por ejemplo, si más que todo la distancia, si yo acerco la imagen contra la luz y está todo apagado, entonces la imagen aumenta cuando yo estoy acercando. Pero si yo alejo, disminuye la imagen. Entonces, cuando yo disminuyo más la imagen, entonces hago más exposición. Tengo que irradiar más al paciente para poder lograr tener una imagen nítida, aunque no se logra por la distancia. Entonces, así pasa también con la filtración. Si la filtración disminuye, entonces disminuye la exposición. Pero si yo aumento la filtración, entonces aumenta la exposición. Ese es un claro ejemplo de lo que yo estoy poniendo sobre los factores que afectan los factores que afectan la cantidad de rayos X. Entonces, entre más MAS ponemos, entonces se duplica proporcionalmente. Y si más aumentamos, si aumentamos MAS y aumentamos KBP, entonces ambos estamos aumentando las exposiciones en ambos movimientos. Entonces hay que tener muy claro esto, y esto es todo, más que todo, lo del tema que es los factores que afectan la cantidad de rayos X en las imágenes ópticas. Muchísimas gracias.